Bueno, muchas gracias por la invitación. Vamos a tratar de no hacer referencias a la comida, porque si no van a empezar a hacer ruido los estómagos. Bueno, un placer estar acá, sobre todo con estos panelistas de lujo. Antes de hablar de qué están viendo los inversores en el ecosistema fintech argentino, capaz como el público se renueva y mucha gente no sabe muy bien a qué nos referimos cuando hablamos de inversores, de tecnología, venture capital, contar un poquito o explicar qué es esto del venture capital o la inversión y en qué invierte cada uno y después vamos a preguntarle a Gastón su experiencia como invertido, ¿no? Los fondos de venture capital son un tipo específico de inversor, poco habitual, menos del 0,5% de los proyectos suelen ser invertidos por venture capital, pero a lo largo de los años han tenido un impacto grande. De hecho, la mayoría de las compañías top top 10, top 100 del mundo suelen ser compañías que en sus orígenes fueron invertidos por estos fondos. Son poquitas, pero con muchísimo impacto y suele ser en un corto plazo, ¿no? Corto plazo estamos hablando de 10, 15 años, pero no de 50. Entonces, en general los fondos de Venture Capital invertimos cuando arranca una compañía y a medida en que van evolucionando, para las distintas etapas hay fondos que invierten en esas etapas donde van quitándose capas de incertidumbre o reducción de riesgo. Entonces acá tenemos representantes de distintas facetas de ese estadio y después lo tenemos a Gastón que ha pasado por varias de esos con maestría, diría yo. Entonces para explicar un poquito me gustaría, si querés, Mica, que cuenten ustedes primero en qué estadio invierten y desde dónde y con qué mirada. Bueno, gracias. Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy parte de Nathan VC, que es el fondo de inversión corporativa del Grupo Vint. Nosotros lo que hacemos es invertir en empresas que estén en estadio pre-seed o seed, o sea, estadio que cuando el emprendedor ya funciona, factura, tiene un modelo probado, pero todavía está iniciando el proceso de escalar. E invertimos, siendo un fondo de inversión corporativa, con un doble objetivo, obviamente multiplicar X a futuro, como todo fondo de inversión, pero principalmente lo que queremos hacer es encontrar sinergias con lo que hace todo el grupo, que al final del día, creo yo, ese es el gran valor agregado que podemos dar, que es más allá del dinero, que se puede conseguir de alguna otra manera también, es el impacto y el valor que se puede agregar a nivel grupo. Okay. Y cuando decís presemilla, o sea, ¿ustedes miran o invierten también en proyectos que no tengan ningún tipo de tracción, de revenue de usuario? ¿Pueden invertir en etapa PowerPoint? ¿No? Nosotros invertimos en empresas que ya tienen algo de facturación, tienen clientes, pero que de vuelta están todavía en esa primera instancia en donde el valor que el grupo le puede agregar, ya sea en cualquiera de las aristas que hacemos. Nosotros invertimos en empresas obviamente fintech, insurtech, AI, todo lo que de alguna manera se relacione con el mundo del banking. Yo siempre digo, a menos que vengan con una empresa de biotech donde no tenemos mucho para agregar, medio que más o menos podemos hacer un montón de cosas. Entonces ahí es donde nosotros decimos, bueno, además del dinero podemos aportar en lo que tenemos como grupo y, entre comillas, meter mano para ayudar al emprendedor a acelerar ese crecimiento, abriéndole puertas a nivel local, internacional, clientes y demás. Bueno, está buenísimo lo que contás porque en general en esta etapa, yo diría exploratoria, cuando arrancan los proyectos, lo que están buscando es sobre todo lo que se llama Product Market Fit, que incluso teniendo algo de facturación o algo de tracción puede ser que todavía no lo tengas y para muchos nunca llega, ¿no? Es como un beta permanente esa búsqueda. Pero bueno, esos inversores en etapa temprana invierten para que el emprendedor explore. Superada esa etapa y que llega a la etapa más de escalar o de crecer, vienen otros, si bien dentro del amplio mundo del venture capital y de los que invierten en proyectos innovadores y por lo tanto riesgosos, vendría Germán, ¿no? ¿Querés contarnos un poco qué miran ustedes? Sí. Y más allá de ustedes en particular, explicar un poquito esa etapa luego de la etapa temprana. Dale, buenísimo, un gusto estar acá, muchas gracias por la invitación.
Yendo un poco a lo que vos mencionabas, un inversor early, como mencionaba acá Mika, se focaliza en fundamentals de la compañía, en el equipo, en la que la idea de negocios tenga sentido. Nosotros nos estamos focalizando en canalizar fondos de inversión a Latinoamérica, donde ya se ve una ronda pre-IPO, una ronda, digamos, de growth equity, donde tenés inversores que valoran mucho más el performance y track record de la compañía en términos de crecimiento de no solo de revenues o GMV o TPV, como en el caso de Gastón, pero puntualmente, ¿no?, en términos de profitability, cómo estás haciendo logrando converger EBITDAs o múltiplos. Y muy interesante, un comentario al margen, es que lo veía un poco en lo que mencionaban en el panel anterior. Latinoamérica hoy ya pasó un periodo, gracias a VCs como ustedes, donde se ha invertido un montón de capital y ese capital está madurando en compañías como Gastón o compañías que han logrado ya llegar a un momento de growth equity, y vamos a ver un momento, yo creo, en los próximos 5 años de compañías que ya o hacen M&As de mucho más tamaño o eventualmente IPOs. Y ese clúster de estratégicos de Estados Unidos o inversores de Estados Unidos, nosotros tratamos de traerlos para o hacer rondas de inversión o incluso en procesos de IPO donde las métricas o el tipo de compañía en la que invierten es distinta, ¿no? Tiene que tener profitability porque eventualmente vos en el mercado te van a marcar tu valor por cuánto vos generás en el bottom line, ¿no? En cuánto puedes llegar a devolverle a los inversores en dividendos o eventualmente en crecimiento. Y ese es el foco que vos tenés cuando estás hablando de pre-IPO metrics. Generalmente nosotros tenemos ciertos límites, que no solo es el tamaño, sino también les pedimos, al menos en general, si la compañía tiene los economics para dar un resultado positivo, que tenga algún tipo de profitability. Puede ser en unit economics, que nosotros lo vemos que son como las métricas mínimas de retorno por transacción, o eventualmente ya a modo consolidado, ¿no? Y ya hay varias en el pipeline, ¿no?, para este año 2026, justo estamos hablando con Gastón antes, que ya se vienen para hopefully early, a principios de 2026 sacar una IPO 2 de la región, no solo de Argentina. Buenísimo, sí, después vamos a hablar un poquito sobre cómo estamos viendo, tanto los que están más avanzados como las nuevas camadas, ¿no? Tenemos los dos extremos. Pero antes de eso me gustaría que Gastón, que no solo es un gran emprendedor y un líder de equipo, sino que también para mí es de los que más sabe, entiende lo que es el proceso de fundraising, incluso ayuda muchísimo a otros emprendedores a que lo puedan hacer. Entonces, por ahí nos puedes compartir un poquito desde el lado del emprendedor, cómo fue tu proceso de levantamiento de capital, hasta dónde estás hoy. Dale, gracias, Guga. Sí, nosotros todavía no cumplimos 5 años de vida. En nuestros primeros 2 años y medio de vida levantamos $105 millones de Venture Capital. Pasamos por distintas partes del ciclo. Nacimos en 2021 y levantamos mucho capital muy rápido. Primero una ronda seed de $10 millones. No teníamos product market fit en ese momento, teníamos lo que se llama founder market fit. Básicamente el equipo, no solamente de founders, sino los primeros que empezamos la compañía, entendíamos muy bien el problema porque lo habíamos sufrido en primera persona y ya teníamos un track record en la industria, entonces eso es lo que se llama Founder Market Fit. Y bueno, ayudado un poco por el hype de 2021, logramos una ronda seed, casi que técnicamente pre-seed de 10 millones. Y después el mismo año levantamos 35, también aprovechando un poco el momentum que tuvimos en ese momento. Y después ya con Product Market Fit, o sea, después de haber lanzado al mercado y empezado a haber generado tracción, levantamos los 60 restantes, ¿sí?, a lo largo de otras 2 rondas. Pero por ejemplo la última ronda, que fue hace 2 años, una serie B de 40 millones, era casi la antítesis de 2021. 2023 fue un momento muy complicado para Venture, un momento muy complicado para FinTech, para América Latina, y fue una ronda, si quieren, como mucho más sufrida. En realidad todas las rondas son sufridas, y si a lo largo del camino alguna vez te encontrás con que tenés suerte y una ronda no es sufrida, tenés que aprovecharlo, un poco como nos pasó a nosotros en 2021, pero el default es que siempre sea muy sufrida. Y la verdad, de levantar capital es un eterno camino del fracaso, ¿no? Porque el 95% de las veces te dicen que no, pero bueno, te vas redireccionando. Y si tenés un poco de suerte y habilidad, y sobre todo si construiste una muy buena compañía con un muy buen equipo,
lográs levantar las rondas de capital. Y yo creo que la verdad, independientemente de cuándo levantes, cuánto levantes, en qué parte del mundo levantes, una ronda de inversión es como un gran manto de humildad, ¿no? O sea, se aprende muchísimo, es una experiencia intensa, dura, pero de mucho aprendizaje, y la verdad que nosotros cada vez que levantamos una ronda, después pudimos volver a la compañía y capitalizar los aprendizajes y nos convertimos en una mejor compañía. Y de hecho, bueno, siempre se dice que los fondos se invierten un poco como en líneas y no en puntos, y creo que no hay nada más gratificante para un equipo emprendedor y para una compañía poder volver a esos inversores, sobre todo a los que te dijeron que no hace 2, 3, 4 años atrás, y mostrarle que estás... Sin rencor, digamos. No, por supuesto. No, pero mostrar que has hecho exactamente lo que dijiste que ibas a hacer, y mejor aún si es incorporando el aprendizaje que ellos mismos te dieron, ¿no? Porque también te mostrás abierto al feedback y coachable y mentoreable, que al final también es lo que los inversores quieren ver. Así que bueno, freno ahí, pero... Está buenísimo. Y ya así, habiendo sentado las bases de lo que es invertir, bueno, como inversores, y después te voy a preguntar a vos como emprendedor muy metido, ¿qué están viendo del ecosistema fintech argentino? ¿No? Si querés compararlo, por ejemplo, empiezo por Germán, si querés compararlo con el resto de América Latina, con Brasil, ¿qué están viendo acá? Bueno, muy buena pregunta. Vos tenés en Latinoamérica, nosotros lo dividimos en 3 mercados, ¿no? Brasil, que hace 5 a, te diría 10 años llevan una revolución de PIX, de rieles de infraestructura del gobierno, entonces han vivido un boost de inversiones en los últimos, te diría, 5 años. Entonces, muchas compañías que han levantado rondas de unicornio de más de 100 millones de dólares. México, pues, en contraposición, está un poco más demorado en términos de innovación regulatoria, pero está cerca de Estados Unidos y termina siempre siendo el socio comercial donde todos conocen México. Argentina hay que por ahí venderlo un poquito más, pero México tiene esa ventaja competitiva y también un tipo de cambio estable gracias al partnership con Estados Unidos. México ahora está recién encarando un proceso de regulatorio muy lento, pero consistente, que está trayendo un poco más inversiones. También la guerra de tarifas lo ha centrado, digamos, en un punto estratégico de inversión porque ha sido menos afectado que el resto. Muchísimas compañías argentinas se han mudado a México como el segundo mercado donde están lanzando, donde están creciendo, por obviamente similitudes culturales y de lenguaje, pero puntualmente. En contraposición con Argentina, y yendo puntualmente a tu pregunta y para dar contexto, lo otro, Argentina es uno de los países que tienen mejor talento, yo creo, de emprendedores. Son emprendedores que, como está diciendo Gastón, con muchísima humildad y han hecho bootstrap y han crecido y han logrado superponerse a un montón de problemas en un mercado más chico. Argentina es 1/3 de México y quizás 1/5 de Brasil, para darles un poco de tamaño. Entonces, cuando vos estás invirtiendo en una compañía, sea en Argentina, en Chile, en Perú, en Colombia, ya sabes que esa compañía eventualmente va a tener que cruzar bordes en Latinoamérica. Y al menos en mi experiencia, y hablo más de empíricamente, los inversores que invierten en Argentina ya saben que el emprendedor va eventualmente migrar a otros países. Entonces ven los capabilities o la capacidad de hacerlo, replicar lo que están haciendo en Argentina en otros países. En Mercado Libre dicen el MVP es Argentina y después lo lanzamos en el resto de la región, ¿no? MVP es como la primera versión de las soluciones que quieren lanzar. Yo creo que ese es un poco el éxito. Están los inversores ahora con una moneda un poco más estable, están viendo a Argentina con muy buenos ojos. Ha habido muchos casos de éxito, no, Pomelo es uno de ellos, pero hay muchos casos de éxito donde la compañía, si bien se funda en, digámoslo, Argentina/Uruguay, terminan después pudiendo replicar ese modelo en Brasil y en México, que son los 2 principales mercados y ganan mercado. Entonces, hay no te voy a decir que hacemos los roadshows, digamos, de inversores de growth equity como normalmente hacemos en México, en Brasil, pero se están volviendo a estar en la primera plana. Nosotros tenemos un Argentina Day, por ejemplo, en Estados Unidos, donde muchísimos inversores ahora están preguntando cómo eventualmente pueden tener más acceso al segmento privado, porque el público ya está overinvested. Y ahí es donde empiezan a aparecer estas oportunidades donde puedes invertir en una de estas compañías privadas de alto crecimiento que obviamente tiene más riesgo, pero que eventualmente va a transicionar a idealmente un IPO o eventualmente un M&A, pero hay muchísimo más atracción por un país que eventualmente tiene la capacidad de hacer esta expansión regional, ¿no?
Mica. Sí, yo coincido. Yo creo que viendo emprendedores de toda Latinoamérica, el gran diferencial que tiene Argentina es el talento, más aún cuando, como en nuestro caso, miramos empresas o emprendedores que están en un estadio muy early. La realidad es que cuando el emprendedor viene y te dice mi gran diferencial es el tamaño de mercado, la respuesta es el tamaño de mercado es el mismo para todos. Lo que nosotros hacemos es mirar el perfil del emprendedor y de ahí que cuando se invierte en algo tan, digamos, en momentos iniciales del negocio, lo que se mira es el perfil de los emprendedores. Como decís vos recién, nosotros hace poco invertimos, por ejemplo, en una empresa de AI que es Teramot, que tiene mucho por desarrollar todavía, o sea, tiene mucho desarrollado, mucho por desarrollar, pero son ese perfil de compañías que uno dice, está todo por desarrollar, no sé si lo van a lograr en el sentido que AI está todo por armarse, pero el perfil de los emprendedores son aquellos que te dan la confianza de decir, ok, invierto acá y apoyo y apuesto al crecimiento de los emprendedores. Buenísimo. Gastón, ¿cómo tenés la misma mirada, ¿no? Ustedes que además operan en toda la región, y vos tenés la misma mirada y creés que los inversores de afuera tienen la misma mirada sobre los emprendedores argentinos o no? A veces hay que nivelar. Sí, a ver, primero para empatizar un poco con lo que decían, coincido mucho con lo que dijo Germán. Nosotros estamos en 8 países, México es nuestro mercado más grande. De hecho le sigue Colombia, Brasil es el que más rápido crece hoy en día. Al principio cuando lanzamos, Argentina naturalmente era el más grande y tuvimos que hedgearnos de Argentina por pedido explícito de los inversores para poder seguir levantando capital. Como así también de algunas verticales de clientes o algún perfil de cliente en particular. Entonces fuimos como recorriendo un camino donde tanto la compañía se fue convirtiendo en más invertible, como el perfil del cliente empezó a ser como más robusto y con menos riesgo y así sucesivamente. Yo generalmente creo que los emprendedores argentinos, latinoamericanos o de países emergentes son héroes. La verdad que cuando te pones a comparar en términos relativos, lo que nos piden y nos exigen a nosotros por el próximo dólar es significativamente mayor que en los mercados más desarrollados y ni hablar que en Estados Unidos. Entonces eso es lo que fomenta la creatividad y lo que te hace, en definitiva creo que es positivo porque te hace crear mejores empresas. O sea, al final del día el menor acceso y tener que ponerse más creativo y rebuscársela te hace crear empresas que son estructuralmente más sólidas. Y a la larga creo que se termina notando. Entonces, si bien es una dificultad, me parece que también hay que mirarlo con buenos ojos porque al final el mercado de alguna manera nos ayuda. Dicho esto, y puntualmente con el caso de Argentina, mira, cuando levantamos la Serie B hace 2 años, Argentina definitivamente era net negative, o sea, era un hándicap. De hecho, pasamos por 2 partners meetings, que es básicamente como la última instancia en un fondo clásico, te piden que vayas y presentes a todos los partners, y con el memo escrito y demás, y 2 fondos nos dieron de baja, nos terminaron diciendo que no en esa última instancia porque alguien levantó la mano y dijo Argentina es un riesgo muy grande, no tengo ningún problema con esta compañía, parece espectacular, pero por el mero hecho de que Argentina en Q4 de 2023, bueno, ya todos sabemos dónde estábamos y cuál era el mood general, nos bajaron el pulgar. Yo siento ahora por las conversaciones así un poco más informales que estoy teniendo y con otros emprendedores y demás, que está neutral el tema. Ya dejó de ser negativo. Quizás Germán está empezando a ver como unos brotes verdes que no creo que, digamos, en early stage se vea todavía, pero creo que son buenos síntomas que quizás en unos años hacen que Argentina empiece a ser net positive, ¿no? Entonces, conforme vamos como recorriendo un camino digamos, de normalización y de mayores oportunidades en todos los sectores, eso obviamente va a llamar la atención del mundo y el flujo de fondos hacia Argentina puede ser mayor. De todas maneras, como decía Mica, creo que el emprendedor argentino está obligado a de mínima mirar la región, si no el mundo, o mercados emergentes como algo intermedio. Entonces creo que tenemos que seguir creando compañías que como mínimo sean regionales y donde Argentina juegue un rol y una parte, y puede ser tu plataforma, puede ser tu digamos, centro de OPEX, ¿no? De desarrollo y demás, pero me parece, y eso de vuelta está bueno, creo que solo genera como más ambición, y creo que de la generación anterior a esta ya hay muchos más emprendedores argentinos operando desde Argentina o desde otras partes del mundo que se le animan al mundo y es positivo.
Buenísimo. Y la última, para no demorarles más, el almuerzo. Por contrato tenemos que decir AI en cada panel. Entonces, les quería preguntar, ¿dónde ven principal impacto en AI, sobre todo pensando en el ecosistema FinTech, en Wealth Management, Financial Advisor, análisis de riesgo o en otras cosas? ¿En dónde lo ven? ¿Querés arrancar, Germán? A ver, es horizontal la respuesta, pero voy a tratar de ser puntual en dónde lo veo. Primero, destacar que tenés obviamente un montón de soluciones que son middleman, ¿no? O sea, eventualmente nadie, creo yo, en un país emergente se va a poner a hacer un LLM o uno de los lenguajes para competir con las grandes compañías, y gran parte de las inversiones o de las early stage companies que estamos viendo están todas en soluciones que son point solutions para hoy desarrollar una solución o un problema. Donde lo estamos viendo más en impacto en fintech y más para la audiencia es en todo lo que es customer service, o sea, todo lo que es el front-end y cómo ellos te pueden ayudar tanto a generar más leads o generar más, catalogar esos leads, como eventualmente también el manejo del cliente en postventa o en la relación directa con el cliente. Hay muchos casos de éxito, o sea, cuando fue el IPO de Klarna, ¿no? Se mencionó muchísimo cómo ellos habían eventualmente, sí, bajado muchísimo el personal de Customer Experience. Klarna es una compañía que hace Buy Now Pay Later, que es pago después, claro, como préstamos al momento del punto de venta. Ese es un ejemplo de una compañía que lo ha probado hacer, pero hay muchísimos más. En casos privados, no sé, Kavaka anunció también que habían puesto bots directamente manejando gran parte de la fuerza de ventas. Comparan la fuerza de ventas contra eventualmente el bot y a veces el bot les gana, digamos, en términos de mejor servicio. Yo creo que ahí es donde hoy inicialmente vamos a ver. En el mediano y largo plazo va a ser en los perfiles de riesgo. Cuando vos puedas acumular un gran subset de información privada durante un largo periodo de tiempo y ya has tomado decisiones y puedas ver cómo esas decisiones eventualmente estuvieron acertadas o desacertadas, eventualmente ahí es donde yo creo que va a tener muchísimo más impacto en el mediano plazo, ¿no? ¿Mica? Sí, yo creo lo mismo y creo que, para agregar una cosa más, creo que el punto principal es, además de lo que es el Customer Journey, digamos, el Customer Experience con el afuera, es el análisis del warehouse de ese dato. Digo, uno puede seguir recolectando datos, pero el gran desafío es el análisis, cuando uno recolecta todo y después, bueno, ¿ahora qué hago con esto y cómo, digamos, dónde está el valor de todo ese dato que se va generando? Que con ella uno puede generar mucho más, pero después el desafío es analizar y poner a trabajar toda esa información. A mí me gusta pensarlo como en tres etapas, digamos, o en tres capas. La primera, obviamente, eficiencia operativa, y te doy algunos ejemplos en cada uno de ellos. Nosotros en los últimos 2 años triplicamos el tamaño de la compañía, digamos, en revenues, lo quintuplicamos, sextuplicamos en volumen, con exactamente la misma cantidad de gente, ¿no? Entonces, digamos, construimos mucho operating leverage, como se llama, y bueno, eso fue a raíz de implementar mucho AI. Hacemos una inversión muy grande para que cada persona de Pomelo esté lo más capacitada posible, para que cada equipo pueda elegir sus herramientas, y después tenemos, digamos, también otras que son cross compañía, ¿no? Pero estamos tratando de construir una compañía de gente y agentes, ¿no? Entonces, digamos, seguimos siendo la misma cantidad de gente, pero pasamos de no tener agentes a tener muchos agentes, y distintas personas tienen los suyos. Entonces eso es lo primero, y creo que eso es importante porque cada vez más se mide, por ejemplo, el revenue por empleado, y la verdad que los ratios que se están viendo hoy en el mundo son impresionantes, nunca se habían visto antes, y eso al final eleva la vara de toda la industria y hace que todos los mortales, digamos, tengamos que ir hacia ahí. Después del segundo, a mí me gusta pensarlo en términos de go-to-market, o sea, que tanto más rápido podés shipear tu roadmap y poner propuesta de valor en el mercado. Y ahí, por ejemplo, un data point es que hoy nosotros, de vuelta, misma cantidad de ingenieros, somos capaces de producir un 40% más de roadmap por quarter. El 48% del código de Pomelo está escrito por AI, sobre todo las tareas más recurrentes, ¿viste? No sé, bug fixing, commits, unit tests, PRDs, etcétera. Entonces tenemos mayor capacidad de poner producto y propuesta de valor en el mercado, que después obviamente se traduce en un negocio B2B, en un menú más amplio para el equipo de ventas, y después en tracción comercial, ¿no? Y después, si querés, el tercero es la propuesta de valor per se, ¿no? Que empiece a tener algunos ingredientes de AI. En nuestro mundo se habla mucho de los pagos agénticos, entonces, por ejemplo, así como los teléfonos tokenizan tarjetas y podés pagar con tu teléfono,
Ya estamos trabajando para que digamos, tu agente tenga tokenizada tu tarjeta y haga compras por vos con determinados lineamientos. Por ejemplo, no sé, que entre a un marketplace y te reponga lo que te quedaste, los productos que te faltan en tu casa, con cierta lógica, ese tipo de cosas. Y después, por ejemplo, también algo que estamos haciendo es bastante gráfico. Tenemos hoy un producto que es digamos, la gestión de chargebacks o de contracargos de manera digamos, agéntica o automatizada. Que hoy vas a cualquier banco y tienen literalmente cientos de personas trabajando en ese flujo, ¿viste? Porque hiciste un pago, no era correcto, lo reclamaste, bueno, eso. Y es un estándar global que habla contra los Visa y Mastercard de este mundo. Y que bueno, lo creamos por necesidad propia, pero después nos dimos cuenta que era muy relevante para los clientes y además ahora nos dimos cuenta que ya no es un producto para América Latina, sino que es un producto global que podemos ir y testear si se vende junto con los pagos agénticos, por ejemplo, en cualquier otra parte del mundo. Entonces, bueno, esas son como las tres capas como nos gusta pensarlo. Espectacular, bueno. Hay talento, hay un mercado no gigante, pero interesante para hacer pruebas piloto. Ya estamos en neutro, por lo menos, o positivo. Y en Arcapa hay más de casi 100 fondos que estamos mirando, queriendo invertir en gente como Gastón y tantos otros que están viniendo. Un ecosistema que se ayuda. Acá hay algunos poquitos nomás. Newtopia es uno más. Natán, Bofa, pero hay un montón en Arcap, así que felices. ¿Vos, sí. vos Hugo, estás usando mucho AI para el signaling de las compañías o para tomar decisiones de inversión o no? Ayuda un poquito. Ayuda mucho. La verdad que el equipo de analistas lo está usando a full para hacer esos investment memos que llevaron para comité. Y está increíble, la verdad. Sí, a los VCs nos está atravesando a full, también a los private equities y después en las compañías que uno va invirtiendo. Hemos invertido en varias que están ayudando a los fondos o a las compañías a tomar decisiones. Increíble lo que está pasando. Así que, bueno. Tenés más tiempo para ir a los cócteles. Para la familia. Acuérdate, tengo 4 hijas, me la paso de Uber. Ese es mi trabajo principal, ser Uber. Pero bueno, felices de estar acá, un lujo, así que les pido un gran aplauso para los panelistas.